y le damos. Va. Estamos con Anabel Caso, directora de Trigal. Anabel, muchísimas gracias. Estaba leyendo y la producción pasó por muchos problemas, ¿no? Se les atravesó la pandemia, parecía que no se iba a cristalizar. Cuéntanos sobre, vamos, sobre todo este proceso, ¿no? En que parecía, por algún momento parecía que no se cristalizaba, y cuéntanos de las batallas, las luchas por las que pasaron. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, es una película que a veces me gusta presentar como una sobreviviente, como una resiliente, porque Trigal es una película que tardó 10 años en concretarse a partir de que surge el primer draft del guión y bueno, está bien, no siempre a partir del primer draft uno ya está listo para filmar una película, ¿no? Pero una cosa es esperar 3 años y otra cosa 10. Ahí nomás. Entonces, exacto. Entonces, bueno, a partir de ese momento la película pasó por muchos talleres, que bueno, al final el tiempo es experiencia y le vino muy bien en algunos sentidos. Pasó por muchos talleres y apoyo a instituciones como Sundance, Fundación Carolina, Ibermedia. En ese transcurso ganó la mención honorífica del Premio Nacional de Guión, estuvo en muchos mercados de coproducción, etcétera, hasta que llegó un momento en el que se empezó como a cristalizar una asociación entre la gente de Home Films, Paula Astorga, productora de la película, y yo para poder buscar los fondos para poder realizar la película. Y bueno, a partir de ese momento fueron 4 años prácticamente que estuvimos presentando en diferentes ventanas de Ficine y Fidecine, hasta que, bueno, logramos ganar los dos fondos justo en el 2019. Y empezamos el rodaje y la filmación, muy felices y muy contentos, y en la segunda semana explotó la pandemia. En la Eh, segunda semana iban empezando. en la segunda semana íbamos empezando, ya estábamos en Hermosillo, estábamos todo el crew allá, habíamos ido antes a hacer scoutings y locaciones y tal, y entonces ya se movió toda la película, inició el rodaje, y en la segunda semana empezó el tema de la pandemia. Ya había rumores desde antes, pero en la segunda semana fue que efectivamente estábamos viviendo una pandemia, y fue cuando mi productora me dijo, vamos a tener que parar la película. Y no sabemos si va a haber película, no sabemos si vamos a seguir, si vamos a poder seguir. Nuestro problema era que, para empezar, teníamos que seguir en Sonora filmando, porque teníamos que cosechar el trigo. Si nosotros esperábamos una nueva siembra y una nueva cosecha, iban a pasar aproximadamente 6 meses, y en ese transcurso las que iban a crecer eran las niñas, que tenían 13 años, que efectivamente en los 3 meses que paramos crecieron y se estilizaron un poco. Lo que pasa es que no se nota en la película, pero si esperábamos 6, 7 meses iba a ser el acabose, y vamos a tener que hacer retake de 4 meses. Wow. Entonces, bueno, paramos 3 meses, sucedieron un montón de cosas en el medio, no podíamos regresar a Sonora porque económicamente estábamos, o sea, muy, muy lastimados por el tema de la pandemia, por gastos que ya se habían hecho, devoluciones que no se podían hacer, inversiones que ya se habían hecho en Sonora. No podíamos volver a Sonora por el clima tampoco, porque las temperaturas habían ascendido a 50 grados. Era imposible volver a todo el crew de nuevo, y no conseguíamos otra locación pues imagínate que estábamos en continuidad. Yo tenía algunos planos que el contraplano todavía no lo tenía por temas de que no se había podido filmar, etcétera. Entonces, bueno, después de los 3 meses y de pensar que no teníamos película, apareció Enrique López, que es uno de los coproductores de la película, y que él nos abrió las puertas de su rancho en Puebla. Y bueno, toda la gente de Puebla, la verdad, colaboró mucho, y ahí conocimos a muchos amigos que pudieron ayudarnos a terminar la película. Anabel, ¿qué tan complejo? La película trata de, pues, este pasar por la pubertad, despertar sexual. ¿Qué tan complejo fue dirigir a actrices adolescentes? Bueno, en mi caso no,
no fue complejo, honestamente. Yo estoy muy... yo me sentía muy tranquila con ellas porque hicimos un trabajo muy profundo previo. Primero el casting fue fundamental, entonces en el proceso de casting se hizo una selección muy profunda del tipo de edad y de las niñas, que no solo fueran buenas actrices, por supuesto, y que estuvieran en la edad, en la misma edad de las protagonistas, sino que además empatizaran conmigo, hiciéramos un clic para poder trabajar, porque una de las uno de las necesidades de esta película era generar un espacio de intimidad muy grande, de donde se pudiera volcar la vulnerabilidad, no solo de ella, sino también mía. Porque a veces uno cree que el director está como desde un lugar insensible, y estábamos contando una historia muy personal en donde ellas tenían que reproducir cuestiones que me eran muy propias. Entonces, en ese campo de intimidad había mucha vulnerabilidad y muchas emociones en juego, y antes de la filmación conversamos muchísimo, platicamos mucho, hicimos muchos encuentros, muchas dinámicas, en donde realmente nos hicimos amigas, y ya a la hora de llegar a la filmación era muy importante que en pantalla se viera la amistad que existía entre ellas, que se notara la naturalidad, y que ellas conmigo tuvieran una relación de empatía y cercanía muy grande para poder contar lo que estábamos contando, ¿no? De hecho, justamente este asunto de la vulnerabilidad hace que se sienta mucha tensión hacia el final, ¿no? Claro, sí, ellas van a lo largo de la película exponiendo una serie de circunstancias que tienen que ver con el deseo femenino, con el paso de la pubertad a la adolescencia, con la libertad sexual, con cosas completamente naturales y honestas y verdaderas que tienen que ver con el sentir de cada mujer en esa época de su vida, y cada vez van atravesando terrenos un poco más complejos, no por ellas, porque ellas lo que hacen es estar explorando, sino por las narrativas sociales y por los juicios y por las dinámicas sociales a las que se ven juzgadas, digamos, ¿no? Donde la sociedad juzga la manera en la que nos vestimos, la manera en la que nos comportamos, la manera en la que nos lanzamos a tener más o menos libertad sexual y todas estas cuestiones, y entonces sí somos presa de cierta represión en donde la vulnerabilidad no siempre tiene mucha cabida. Y en el medio está como este juego de poderes que tienen con su objeto de deseo, ¿no? Exacto, con Alberto Guerra. Sí, ahí aparece un tema de la película, que es el tema del el consentimiento sexual, que bueno, está manejado de una manera en donde los límites son verdaderamente muy difusos, porque es una situación en donde dos niñas que tienen un preconcepto de un hombre que les gusta y creen, ellas van al encuentro de lo que para ellas es un encuentro romántico, no tienen mucha idea de lo que sucede del otro lado, porque están descubriendo su sexualidad, están descubriendo al otro. Pero ¿qué pasa cuando del otro lado hay alguien que sí sabe las consecuencias y que sí sabe cómo se maneja y que sí sabe lo que sucede en el campo de la sexualidad? Y entonces ahí surgen una serie de manipulaciones y de cuestiones que hacen que el consentimiento se vuelva muy difuso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una frase en la película que dice: no vamos a hacer nada que tú no quieras. Pero ¿hasta dónde no vamos a hacer nada que tú no quieras cuando alguien está aprovechando el deseo vivo de una persona que está explorando para manipularlo de una forma para poder llevarlo a su terreno donde suceden cosas que la otra persona no desconoce que puedan llegar a pasar, ¿no? Así es. Anabel, invítanos, ¿cuántas salas está? ¿Qué apoyo les han dado? Estamos en como 47, 50 salas en muchísimos lugares, estamos en todo el país. A partir de ayer, 20 de abril, Cinépolis, Cinemex, salas de arte, aquí en Ciudad de México, en Cine Tonalá, Cineteca Nacional. Y bueno, nada, tenemos un gran apoyo por parte de la prensa. Ayer tuvimos nuestra conferencia de prensa. Hemos tenido una muy buena publicidad estos días y una muy buena, sobre todo, repercusión por parte del público. La película gusta mucho, impacta mucho, y creo que
creo que es una historia para sentarse a ver, que es muy entretenida, honestamente, pero que es una historia para sentarse a ver y reflexionar acerca de un tema del que pocas veces nos sentamos a hablar. Muchísimas gracias y felicidades porque lograste tener tu sobreviviente, tu film Exactamente. resiliente. Muchas Exactamente. felicidades y muchas Gracias, gracias. Álvaro. Gracias a ti, gracias por el espacio. Chao, chao. Chao, nos vemos.